Romanos 10:17. Así que la fe es por Él y Él por la palabra de quién. Quiere decir que Dios tiene voz. Quiere decir que Dios habla. Hay veces audible, hay veces en truenos, pero tú tienes que diferenciar cómo te habla y en qué te habla. Dice la Biblia que desde el Génesis Dios habló. Génesis 3:8. Quiero hablarle desde el inicio por qué Dios habla, pero al final usted va a saber cómo Dios habla. En el inicio Dios dijo: hagamos al hombre a imagen y semejanza. Y cuando Dios le dijo hagamos, le dijo al Espíritu Santo y le dijo a Jesús. Y si Dios habla, Jesús también. Y si Jesús habla, el Espíritu Santo más. ¿Por qué más? Porque Él está aquí. Dice la Biblia que Jesús dijo: yo me iré a preparar morada, pero vendrá y estará con ustedes el Espíritu Santo. Y la voz del Espíritu Santo es hasta en los escalofríos que nos da. La manera de Dios hablar no es la manera que usted piensa, audible, que yo te diga, dice el Señor. Habla de diferentes formas. Dice la Biblia en Génesis 3:8: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Porque a veces cuando Dios habla da temor por lo que estamos haciendo. A veces estamos haciendo cosas que no queremos que Dios nos hable. Porque cuando Dios nos habla y estamos cometiendo pecados, nos escondemos de la presencia de Dios. No queremos estar en nada de la iglesia. No queremos participar en nada. Le decimos a los líderes: tengo mucha tarea, no quiero ir. Le decimos a la mamá: dígale a la líder que yo no estoy, dígale que usted no me dio permiso. Y algunas mamás se prestan. Y por eso usted se quiere esconder, porque la voz de Dios es confrontante. Ella te golpea. Ella te habla tan claro que no tiene que ser audible, porque la voz de Dios no solamente está en un sonido, sino interno. Y el Señor me hablaba para ustedes la manera en que Él habla. La palabra hebrea para oír es shama. Muchos por ahí dicen shama, ¿sí o no? Cuando hay shama, es de la palabra oír, que significa oír inteligentemente, prestar atención, dar oídos, discernir, entender, escuchar, recibir, ser testigo. En el Nuevo Testamento la palabra oír proviene del griego que dice akouo, que significa escuchar, llegar a oído, obedecer, oír y hablar, oyente. La palabra del Señor nos muestra muchas veces cuando Dios le hablaba a muchos hombres de Dios. Dice la Biblia que cuando Dios le hablaba en aquello tiempo era audiblemente. La zarza que habló muchos aquí en antes dijeron era audiblemente. La voz de Dios es como un trueno. Era una locura que si Dios se paraba aquí ahora y hablase, usted todos tuvieran en el piso, hasta yo. Porque la manera de Dios hablar era una manera imponente, que cuando Él hablaba se estremecían los montes. Dice la Biblia que cuando Él hablaba las montañas temblaban. Oye, la voz de Dios estaba en los truenos. ¿Cuánto le tienen miedo a los truenos? Yo soy una. Y es una cosa que, mire usted, a veces
no lo quiere ni escuchar. Yo soy de la que si truena no salgo, me da miedo. Yo siempre decía desde niña, Dios está bravo, papito, Dios está bravo porque está gritando, porque está tronando. Y una de las cosas que hoy por hoy yo puedo entender, que la voz de Dios trasciende más allá de lo que nosotros podemos pensar. Jóvenes, no tiene que ser audible. La palabra de Dios va más allá, y la voz de Él y lo que Él habla va más allá. Pero ahora quiero entrar en la palabra, porque el que sabe que oír significa llama. Y la palabra oír, llama, es oír inteligentemente. Las personas inteligentes no escuchan cualquier voz. Las personas inteligentes estudian la voz. Los inteligentes dicen, yo escuché, pero no oí. El escuchar es algo que se puede ver por cualquier parte, pero el oír es un sonido que va más allá de lo que ustedes pueden pensar. Por eso el Señor me daba una palabra y me decía, Primera de Reyes 19. Vámonos al libro de Primera de Reyes 19. Pero vamos a empezar un poquito más abajo. Vámonos desde el 11. Vámonos desde el 11. Primera de Reyes 19. Están esperando fuego, candela, chispa. Eso viene bajando. No se desespere, no se precipite, que Dios quiere hablarle. Primera de Reyes 19, el 11 dice: Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba. Diga conmigo, pasaba. Pasaba. Cuando la voz de Dios pasa, algo pasa. Y un gran y poderoso viento, ¿qué fue lo que se metió? Que rompía los que. En antes le dije que la voz de Dios hace temblar la tierra. Nada puede contenerse a la voz poderosa de papá. Y quebraba las peñas. Las peñas eran piedras, rocas, cosa grande, delante de Jehová. Pero Jehová no. ¿Dónde no estaba? Y tras el viento, ¿un qué? Pero Jehová en él. Seguimos. Y tras el terremoto, ¿un qué? Pero Jehová. Y tras el fuego, ¿un qué? ¿Y qué? Vamos a leerlo otra vez. Y tras el terremoto, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible. ¿Y qué? Seguimos. Y cuando Elías oyó, cubrió su rostro y su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino él una ¿qué? Diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Dios no estaba en el terremoto. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando tú estás en tu peor momento, tú escuchas cualquier voz. Dios no estaba en el viento que tú crees emocionalmente a que a veces Él está. Dios no se aparece en los jóvenes que creen que son los mejores predicadores. Dios no se aparece en los jóvenes que le fingen a Dios predicar la palabra, pero no tienen consagración. El terremoto que a veces se le mete a los jóvenes en su vida es un terremoto para que puedan entender que ahí no está su voz. No me quiten el versículo. Hay un viento que es raro, que se le meta a los jóvenes, lo desanima, lo suelta y lo deja a la deriva. Hay un viento que agarra a los jóvenes, lo atrapa, lo endulza, pues lo suelta.
Hay un terremoto que agarra a los jóvenes, los sacude. Usted lo ve predicando en todas partes. Usted lo ve hablándole a todo mundo, pero de repente se apaga. ¿Usted sabe por qué? Porque no han escuchado la verdadera voz de Dios. Y la verdadera voz de Dios no se encuentra en un terremoto, no se encuentra en un viento. ¿Dónde se encuentra? En un silbo apacible. Cuando está el silbo apacible es porque llegó el Espíritu Santo. La voz de Dios es el mismo Espíritu que te dice a ti: yo no estoy en el terremoto, yo no estoy en el viento, yo estoy en el Espíritu. Es por eso, joven, que hoy por hoy usted tiene que entender la voz de Dios. Es un sonido que va más allá de lo que usted puede pensar. Es un sonido que va más allá de lo que usted quiere pensar. Cuando Jesús vino a la tierra, desde el Génesis, que cuando Dios habló, pastores, hubo un tiempo de silencio. En Malaquías fueron 400 años que no escucharon un profeta. Hay veces hay jóvenes que están metidos 400 años en el silencio. Pero yo te vengo a decir en esta noche que se acabaron los 400 años. Se acabaron los 400 años. Llegó la voz. Llegó la voz. Llegó la voz. Esa voz que tú querías escuchar. Esa voz que tú anhelabas. Llegó esta noche. Y en los 400 años de silencio no hubo profeta en la tierra. Raymond, no hubo nada. No había nadie. Nadie daba una palabra. En esos 400 años muchos de nosotros hoy por hoy hubiésemos muerto. Porque lo que te tiene vivo es el bendito Espíritu Santo y su voz. Dios dijo en el Génesis. Dios dijo en el Génesis: voy a hablar yo, porque necesito que los jóvenes entiendan dónde está parada mi voz hoy en pleno siglo XXI. En el tiempo de antes Dios hablaba audiblemente. Y ustedes dirán: ¿dónde está la voz de Dios ahora? ¿Quieres saber cuál es? ¿Quieres saber cuál es? ¿Quieres saber dónde está la voz? ¿Quieres saber dónde está la voz? La voz está en el Espíritu Santo que te dice: búscame día y noche. En el Génesis él dijo: hagamos. En el Génesis él habló. Pero Dios dijo: espérate, déjame un chin más. Vámonos a Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí: yo, heme aquí, envíame a mí, le dijo Isaías. Otro de los hombres de la Biblia que Dios le habló claramente. Dice la Biblia que cuando fueron a buscar las leyes, dice que cuando él bajó del monte, él tuvo que cubrirse la cara con un manto, porque tanta la presencia que cuando él bajó de escribir las tablas de las leyes, él tuvo que cubrir su rostro, porque era mucha la gloria que se le veía. Quiere decir que cuando la voz de Dios está, la gloria se te ve. Cuando tú hablas con Dios, los jóvenes quieren escucharte, porque la cara te brilla, el rostro te resplandece. Y aunque muchos jóvenes se estén perdiendo hoy, hay un remanente que dice: yo quiero esa gloria. Porque cuando él bajó con las tablas, dice la Biblia que él bajó para darle leyes al pueblo.
Y una vez él descendió con todas las leyes, su rostro estaba tan resplandeciente, porque cuando tú hablas con alguien de cara a cara, se escucha de voz a voz. Quiere decir que él estaba hablando con papá, y que la voz de Dios era entre muchas cosas que el pueblo no pudo escuchar abajo, porque todo aquel que quiere escuchar la voz de Dios tiene que ascender, no descender, ascender. Dice la Biblia que él bajó con el rostro resplandeciente. Quiere decir que él estaba arriba. Te podrán decir de todo, pero tú no puedes escuchar la voz abajo. Tienes que elevarte. Tienes que elevarte. Tienes que elevarte. Y todo aquel que se eleva tiene que perder cosas. Porque a veces para elevarte tú no necesitas tener peso, sino impulso. Por eso que todo aquel que se eleva a escuchar la voz de Dios tiene que descender con el rostro resplandeciente. Por eso que el diablo te quiere tentar, joven. Él sabe que tú estás arriba. Él sabe que tú estás alto y que se quiso meter contigo y tu oración. Te entretuvo en la noche, te digo, esta noche el TikTok va a estar más bueno que nunca. Y tú querías elevarte, pero se metió a entorpecerte. La voz de Dios no la compare con lo audible, porque te vas a desesperar. Yo cuando era joven quería escuchar a Dios, y solamente una vez yo no lo escuché, yo lo sentí, que me dijo: eres mi niña. Y esa noche yo lloré toda la noche. Yo no sabía por qué. Era porque Dios me estaba limpiando. Porque la mayoría de las doncellas piensan que nadie las ama. La mayoría de las doncellas que crecen en un hogar donde papá no está, sienten que no la aman. Porque cuando no hay una voz de papá diciéndote: hija, tú no estás sola, usted pierde seguridad. Y cuando transcurre el tiempo, usted ve la mayoría de los jóvenes tratando de buscar amor en un hombre, porque el de papá no estuvo. Es por eso que no te desesperes por escuchar la voz de Dios audible, sino siéntela. Que cuando tú te postres a orar y tú le digas: Espíritu Santo, heme aquí, yo te aseguro que aunque tú no digas una palabra, Él se va a hacer manifiesto. A veces no tienes que abrir tu voz, sino dejar que Él hable. La voz de Dios desciende de una forma tan interrumpible que cuando Él te va a hablar, Él lo cambia todo. Ese día Dios le dio la gana de que no hubiese nadie en la casa, porque Él quería hablarte. Ese día tú estabas en el baño y tú no sabes cómo tú quedaste postrada llorando, porque Él quería hablarte. Sino que Él va a buscar la privacidad y va a buscar la mejor manera para hablarte. Elías era un hombre que estaba dictaminado a la muerte. Usted sabe por qué Elías corrió a la cueva. No solo por una depresión, sino porque no escuchaba la voz de Dios. Elías corrió, dice la Biblia, sobre todos los pavimentos. En una, Elías se quedó acostado sobre un arbusto, un enebro. Dice la Biblia que se acostó ahí y se durmió. Y descendió un ángel, y el ángel le puso una torta y le puso agua. Y el ángel le dijo: vamos, coman, arriba, come, bebe. Dice la Biblia que Elías comió, Elías bebió y se durmió. Lo que pasa es que a veces te estamos dando la palabra y tú no la agarras y no la entiendes, y por eso vuelve y te duerme. Pero aunque tú te duermas, desciende el ángel. Aunque tú te duermas, desciende el ángel. Y el ángel te dice: levántate otra vez, vamos, párate, come y bebe, porque el largo camino te resta. El enemigo a veces quiere dormir a la juventud. El enemigo a veces quiere dormir a la juventud, pero siempre llega el ángel de Jehová. Oh, es el que se posa aquí hoy. Y el Señor me decía: aquí hay jóvenes que no han escuchado mi voz porque no hablan en lengua.
Le dijiste a Dios: no quiero hablar lengua porque no sé qué decir. Pero Elías corrió al desierto. Es en el desierto donde se desarrolla la lengua. Es en el desierto donde se levantan los intercesores. Es en el desierto cuando todos te dejan, es cuando se escucha la voz. Mira, Elías no corrió a la cueva porque quiso, sino que en la cueva es donde no hay eco. En la cueva no hay eco de hombre. En la cueva nadie te va a poder hablar dos lenguajes. Es uno. Es uno. Jóvenes, hay momentos que ustedes no quieren oír a nadie. Yo sé que cuando el diablo le dice suelta todo, usted le dice sí, tienes razón. Pero Dios te hace correr al desierto. Amiguito, Dios te hace correr al desierto donde no hay nadie. Y a veces Dios te procesa en una cueva y te hace correr. Pero una cosa sí yo conozco de papá, que Él te va a dar fortaleza en la comida y en la bebida. Y cuando yo oía agua, yo veía el Espíritu Santo. Y yo corrí. Y yo corrí al versículo. Cuando yo vi agua, yo dije, diga conmigo, agua. Agua. Él se manifiesta en el agua. ¿Por qué? Dice la Biblia en Mateo 3:17. Y hubo una voz del cielo que decía. ¿Cuándo habló Dios? ¿Cuándo habló Dios? Cuando Jesús salió del agua. Cuando Jesús salió del agua. Hoy hay jóvenes que van a ser llenos. Hoy hay jóvenes que van a ser llenos. Hoy hay jóvenes que van a ser llenos. Siento el espíritu de la palabra aquí. Siento el espíritu de la palabra aquí. Hay jóvenes que van a ser llenos. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado, a quien tengo complacencia. Cuando el diablo se quiera meter con la juventud, hay una voz del cielo. Cuando él se quiera meter con la juventud, desciende una voz. Desciende una voz que Jesús no se imaginó. Vámonos a Elías, Primera de Reyes, siéntese. Primera de Reyes. Oh, Sherabacatarabasea. Espíritu Santo, tú estás aquí y yo lo puedo sentir. Has llegado a este lugar y yo tengo claro lo que el Señor me habló. Hubieron días donde, jóvenes, créanme, el Espíritu Santo nos hizo entender de que viene mucho para la juventud. Vienen muchísimas cosas para la juventud. Y nosotros en estos días, esa muchacha de Dios, en estos días han pasado muchas cosas. Yo iba con los padres para Panamá. Y en ese momento que yo iba para Panamá, hombre, tuvimos un accidente. Y yo ando del brazo todavía mal. Pero Dios estuvo allí y no pasó a mayores. Y yo dije, pero ven acá, el diablo, ¿a quién quiere matar? ¿A los propósitos? No, nosotros no. Así que el accidente pasó. Y mientras que nos golpeamos y dimos vuelta, el ángel de Jehová agarró el carro y lo puso en la orilla. ¿Cómo? Yo no sé. Porque yo vi que eso, entre los dos golpes que dimos, quedamos en la orilla. Lo que pasa es que aunque el diablo te quiera matar, Dios está ahí. Porque cuando el diablo quiere matarte, es porque Dios te va a entregar una victoria. Cuando el diablo quiere acabar con tu casa, con tu papá y con tu mamá, y tú ves la pelea todos los días, prepárense porque viene una gloria. Usted sabe que a veces en la casa no hay ni para comer y usted la están pasando y tú dices, deja que yo tenga a mis hijos, ellos no van a pasar por eso. Puede ser que sí lo pasen, porque Dios tiene que procesarte para que tú entiendas y tú escuches la voz de Él. Y cuando todo esto pasaba, yo le decía a mi esposo, Dios mío, pero ven acá, yo nunca tomo en vano las cosas que me suceden,
porque yo sé que nosotros estamos afectando el reino de las tinieblas y él quiere venir a atacar. Pero una cosa yo sí sé, que ya él está vencido, y por tanto no temo a lo que quiera venir, sino que me cubro la espalda en oración. Se lo digo, jóvenes, para que aprendan eso. Y cuando el Señor me permitió pasar ese accidente, yo dije, bueno, o se tiene que desatar una gloria, o yo no quiero nada. A mí no me esté chocando para que yo me esté dañando el brazo. Yo quiero gloria, aunque mi brazo esté roto. Yo quiero gloria. Y saliendo del trabajo en la autopista, otra vez un camión nos hace pegarnos hasta el Jersey, que casi nos atropella. Y ya tú sabes que cuando tú pasas un accidente, ya tú estás nervioso. Tú no quieres ni estar muy bien en los carros, tú estás así. Y ya yo estaba así con los nervios. Y yo le dije a Isabel, yo le dije, ¿qué fue? Ven acá. Agarré una lengua espiritual y me envolví. Y le dije al diablo, mira, ven acá, vete con tu espíritu de accidente aquí, porque aquí lo que tenemos es propósito. Y no venga a hacernos creer de que tú vas a recogerlo y que ay, no, que no. Aquí vamos a seguir dándole palo al diablo y quitándole las almas al infierno, porque para eso hemos sido llamados. Yo solamente creo que todavía Dios está con nosotros. Él está vencido, por eso Él quiere tratar y hacer pataleo de agao, pero ya nosotros hemos ganado la victoria. Dice la Biblia, y nos vamos un poquito más arriba porque quiero que usted entienda. Primera de Reyes 19:9. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Entienda que estamos en el 9. Estamos en el 9. En antes leímos el 11, ¿cierto? Ahora nos fuimos arriba, estamos en el 9. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él le respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los cielos, los hijos de Israel, han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. El 11. Y él le dijo, sal fuera. Primero Dios le habló a Elías. ¿Usted sabe cómo? Interno. ¿Usted sabe cómo Dios le habló a Elías? Interno. Y allí se metió en una cueva donde pasó ¿qué? Y vino a él palabra de Jehová diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Vino a él palabra de Jehová. La diferencia de que cuando Dios te habla interno a cuando Él hace voz es muy diferente. Y vino a él, y vino a él, y vino a él, y vino a él. Jóvenes, la palabra vino a Elías. Maquiel, la palabra vino a Elías. La palabra vino. Pero ustedes no me están entendiendo. Yo voy a hacer que ustedes me entiendan ahora, espérate. La palabra vino a Elías. Vino, yo creo que ustedes la cogieron, ustedes son profetas. La palabra vino a Elías, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él le respondió. Cuando la palabra vino a Elías, era porque Dios todavía no había emitido voz. Era porque era interno. Usted sabe que cuando es interno, Dios te habla y te dice, amiga, sal de esa discoteca y de ese parking. ¿Qué tú haces aquí? Dios no te va a hablar directamente. Dios te lo va a hacer sentir. Primero Dios le hizo sentir. Vino a él palabra de Jehová diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Sal del parking. Suelta ese amigo. Suelta ese novio que te hace pecar. Quítate de al lado de esa gente. Suelta la pornografía. Suelta los videojuegos. Suelta la maldad. Suelta el pecado. Suelta la iniquidad. ¿Qué haces ahí? Elías sintió,
porque vino a él y él le dijo: sal afuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba. Jehová pasaba como va a pasar esta noche, y un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible, y llegó Dios y dijo. Y cuando él oyó la diferencia de sentir a oír, en una Elías estaba sintiendo, en otra vino la voz de Dios y le dijo: Elías, ¿qué haces aquí? Lo que pasa es que en una Elías estaba sintiendo y en otra escuchó la voz de Jehová cuando le dijo: ¿qué haces aquí? La diferencia de sentir y de oír es muy diferente. Oh, en una vino palabra, en otra él lo escuchó. En una vino palabra y en otra él lo escuchó. Por eso que los Elías de hoy tienen que estar atentos a la voz de Dios, no a lo que sienten. Porque lo que sienten puede mezclarse con los sentimientos, y los sentimientos se mezclan con el desánimo, y el desánimo trae pereza, y la pereza viene y te mete en una cueva, porque tú tienes que esperar que venga el pan y la torta. Oye, yo le vengo a decir esta noche a una juventud: es tiempo de que usted escuche la voz de Dios. Cuando Dios le diga: oh, ¿qué haces aquí? Y 2 veces Elías le respondió, no una. Elías le respondió lo mismo 2 veces. Lo que pasa es que en una él lo sintió, en otra lo escuchó. Y la diferencia de sentir es muy diferente a oír. Porque cuando Dios te habla, no hay comparación a cuando tú sientes. Porque en los sentimientos se mezclan las emociones, se mezclan las cosas de momento que quieren dañarte, y tú estás confundido. ¿Será Dios o no será Dios? ¿Ese novio es para mí o no es para mí? Ey, ¿ese trabajo es para mí o no es para mí? Si ese trabajo me quita tiempo con Dios, ¿qué hago, pastora? Si ese novio me quita por Dios, ¿qué hago? Yo te puedo decir y tú vas a sentir, pero cuando tú escuches la voz de Dios que te dice: déjalo todo y sígueme, déjalo todo y sígueme, que yo voy a ser tu proveedor, yo voy a ser tu hacedor, yo te voy a levantar de donde estás. No todo el tiempo estarás en la misma posición. Aquí hay jóvenes que dicen: Señor, no sé cómo dividir mi tiempo de universidad contigo. Pues el Señor te dice: déjame hablarte, y tú vas a entender que la universidad es prioridad, pero mi voz es necesidad. La vida cotidiana es importante, pero la voz de Dios es necesidad. Porque el día que tú dejes de escuchar a Dios, vas a escuchar al hombre. Y cuando tú escuchas al hombre, el hombre te va a herir y te va a dañar. Y después tú vas a decir: ay, Dios mío, ella me tenía bien, ella era mi líder, ahora mira cómo ella me habla. Ya yo no la siento como líder, ya yo no la siento como mentora, ya yo no la siento como consolidadora. Lo que pasa es que tú dejaste de escuchar a Dios para escuchar siempre a la líder. Y cierro la puerta de atrás, no quiere decir que no tienes que escuchar a tus líderes. Lo que pasa es que tus líderes no pueden tener relaciones con Dios por ti. Tú solo tienes que tener relación con Dios. Tú tienes que entender que Dios es tu puerta y tu salida, que no todo el tiempo tú vas a tener que depender de un líder para que te haga levantarte, para que te haga esforzarte. Si en un momento Elías corrió a la cueva, era porque hay veces que hay que soltarlo todo y correr. Y cuando Elías se fue, Elías quedó en un desierto. Hay veces, jóvenes, Dios lo va a meter en un desierto porque Él necesita que tú te detengas a escuchar su voz. En el desierto le dio hambre y le dio sueño, pero también en el desierto Dios suple. Y Dios le dice a la juventud: no importa lo que esté pasando en Colón hoy, lo importante es que ustedes tienen pan. ¿Y cuál es la torta? El pan, la palabra. ¿Y cuál es el agua? El Espíritu Santo. Por eso que cuando Jesús descendió a bautizarse, y dice que Él ascendió, escuchó una voz del cielo, que cuando el enemigo quiera meterse contigo, viene la voz y dice: detente, Satanás. Hoy ella puede estar en esa condición
bendición, pero mañana no. Ella es mi hija, él es mi hijo, en cual tengo complacencia. Yo entiendo que la juventud de hoy puede tener muchos problemas, pero una cosa que yo sí sé y tengo muy claro, que ustedes son la fuerza que van a hacer que muchas cosas se den. Hay personas que tienen valentía para hacer de todo, pero hay otras que tienen la fuerza, y esas son ustedes. Si yo le digo a ustedes, vamos a evangelizar todo Colón, yo veo que hay un pocotón de jóvenes diciendo: pastora, yo quiero, pastora, yo estoy allí, vámonos, vamos a comernos Colón como pan. Hay otra minoría que dice: yo no, yo tengo pena porque el man del TikTok que me está chateando me puede ver por ahí, él no tiene que saber que yo soy cristiana, porque mi vida en las redes sociales es una cosa y mi vida en la iglesia es otra. Entonces en la universidad yo reflejo algo y en el trabajo yo reflejo otro. Lo que pasa es que Dios te dice que estás escuchando mucho la voz de la amiguita y del amiguito y no estás escuchando la voz de Dios. No compares lo espiritual con la voz de la amiguita, porque la amiguita no tiene formación. Un líder sí tiene formación. La amiguita no te va a sacar de la depresión, pero un líder sí te va a enseñar a cómo orar para salir de la depresión. Por eso que hoy por hoy hay jóvenes que se han sentido frustrados porque tienen una vida de pantalla. Digan conmigo: pantalla. Son una cosa en la casa, una cosa en la iglesia, una en las redes sociales y una delante de su mamá. Porque cuando lo ven en la iglesia son santos y son buenos, pero cuando tú preguntas por afuera, tienen una vida que nadie lo puede imaginar el nivel que lleva. Pero yo sí sé que yo tengo a los mejores jóvenes de Colón que han decidido seguir a Cristo, que han decidido soltar el mundo, que dijeron: eso no es para mí. Muchos de ustedes se han metido en discotecas y han probado el mundo y sintieron que es vacío y vanadero, sintieron que es momentáneo. Lo que pasa es que ya Dios lo marcó para esta generación, y aunque ustedes quieran correr al mundo, ustedes se van a sentir vacíos, porque la música del Bossa y la música de todos ellos no son para ustedes, porque esa música no lo hace llorar como la presencia. Eso es momentáneo. La música de ellos es para tirar puya, la de Dios es para llenarte el alma. Y es por eso que ustedes no pueden soltar a Dios, porque Dios dice: aunque tú corras el desierto, dale, corre al desierto, vámonos, corre al desierto, corre al desierto, corre al desierto. Pero cuando tú estás en el desierto no hay amigos, no hay nadie. Por eso que se cansó Elías y se durmió. Y cuando Elías se cansó y se durmió, descendió el ángel. A veces el ángel no tiene que venir con alas, sino es tu líder, son tus pastores, son tu iglesia, son tus hermanos. Porque ni en tu casa sabes lo que tú pasas a veces. Oh, pero Jehová sí sabe. Y Jehová sabe cuando le dijiste a tu mamá: yo no tengo hambre, y era porque te estaba visitando un espíritu de depresión. Y tú sabes lo que yo estudiaba en estos días: la depresión, que la depresión te da sueño. Y cuando yo leía que Elías se durmió, yo dije: depresión, tú das sueño. Pero si mira, lo que uno quiere en la GP es dormir, porque no hay tiempo de dormir. Y yo le dije: depresión, ahí tú no me puedes agarrar, tiraste y fallaste. Porque yo duermo 4 horas, porque mi pastor duerme 2. Moisés duerme 2, así que yo duermo 4. Y si en la depresión no me va a agarrar, porque yo entendí que no hay espíritu de depresión para los cristianos, porque mi depresión se llama altar. Cuando Él quiere venir a atacarte con según una depresión, es cuando Dios dice: yo estoy tomando un pretexto para endulzarte con mi amor. Oh, y mi esposo se acostó a dormir, y mi hija se acostó a dormir,
Y yo me fui para la otra habitación y yo me levanté con los ojos hinchados, porque lo que él le llamaba depresión yo le puse por nombre mi altar. Y en ese momento yo entendí que no había nadie, ni esposo ni nadie. No te apures a casarse, espere su tiempo, porque cuando tú entras a un nivel que el Señor sabe que tú vas a mover montañas, es cuando el enemigo quiere venir maduro. Por eso que yo le digo a la juventud: toma tu tiempo en oro, viértelo en vasija de barro, para que cuando el Señor te quiera hablar no haya nadie interrumpiendo tu voz. Porque en el momento que tú quieres orar, tú no puedes orar, porque entra el chat del novio y te dice: ¿qué está haciendo, mami? ¿Qué tú estás haciendo, papi? Yo quiero chatear a las 12 de la noche, yo quiero parquear, yo quiero hablar, videollamada. Pero Dios te dice: suelta el WhatsApp de él, suéltalo. Porque cuando tú estás en el desierto, el novio no está. Cuando tú estás en el desierto, la novia no está. En el desierto tú estás solo. Y a veces en el desierto tú tienes hambre y te buscas un novio que está limpio y sin idea. Entonces el novio no te puede ni suplir el agua ni la torta. Entonces tú estás andando y estás diciéndole a él: yo te amo, papi. Y estás negándole y mendigándole amor a Dios, porque más tiempo es con el novio que con Dios. Yo no sé por qué Dios me metió aquí, pero más tiempo es con el amiguito que con Dios. Por eso Dios te dice: te voy a meter al desierto y te voy a llevar a la cueva, porque en la cueva no hay nadie. En la cueva hay puro loco. Oh, y cuando están en la cueva, son gente que tienen tanto potencial que el enemigo los mete en un desierto, los mete a la cueva. Dice la Biblia que cuando Elías salió de la cueva, después de escucharlo en el siglo apacible, tuvo que salir a profetizar. Y yo declaro que la juventud de la GR va a salir a los colegios. Ayúdame con la música ahí. Yo declaro, oh, que la voz de Dios se va a meter en su cuerpo. Y ustedes van a ver a los jóvenes como aquellos que tienen que profetizarle. Abran su boca, león, y profetice. El Espíritu Santo me dijo: voy a poner a jóvenes